God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh Christ, surround me. Oh Christ, surround me. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como hemos comentado ya en esta mañana, hoy, este sábado, día 25, estamos celebrando la conversión de San Pablo, ¿no? Esta es una fecha que la Iglesia aparta especialmente por este hecho realmente sorprendente, ¿no? y glorioso de la conversión de quien fuera Saulo de Tarso a Pablo, ¿no? Justamente hace un momento hablábamos eso, y ese cambio de nombre, claro que tiene mucho que ver, ¿no? con el hecho de su conversión. Recordemos siempre que en el pensamiento judío el nombre está íntimamente relacionado con el propósito y el ser de la misma persona, ¿no? Entonces el nombre no es cualquier cosa para el pensamiento judío, ¿no? Ya lo hemos dicho, no es como en nuestra cultura hoy que se pone cualquier nombre sin pensar incluso a veces lo que significa ese nombre, ¿no? Y se le pone a alguien, no simplemente porque me gusta cómo suena o porque es el nombre de un artista famoso o cosas de ese tipo. Eso no tiene nada que ver en el pensamiento semita, ¿no? Para los judíos, repito, el nombre está relacionado con el propósito y con el sentido que va a tener la vida de esa persona, ¿no? Entonces, el nombre es algo muy importante. Por eso vemos claramente que el nombre Jesús, por ejemplo, Yeshua en hebreo, el nombre del Señor Jesús, nos lleva a lo que Él mismo es. Ese nombre significa Yahvé salva, ¿no? O el Señor es salvación. Entonces, ya nos muestra claramente incluso al inicio de del Evangelio que a Mateo el ángel le dice a la Virgen María, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? O sea, ya le está dando que el nombre de Jesús está relacionado con el propósito, el sentido de su vida, que no será otro sino que traer salvación. Entonces, el nombre está relacionado con lo que se es. Y en el caso del apóstol Pablo y su conversión, ocurre exactamente lo mismo. Aquí, en la lectura del capítulo 9 que hemos hecho en Hechos de los Apóstoles, inicia diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, recordad que este es el segundo tomo de los escritos de Lucas, el primero es el Evangelio, y la segunda parte de su escrito es Hechos de los Apóstoles. Él va a dedicar más de la mitad de su escrito al ministerio del apóstol Pablo. En la primera parte de Hechos, él refleja mucho el ministerio del apóstol Pedro y de toda la iglesia en Jerusalén, pero luego, cuando la iglesia, por causa de la persecución que se desata con Esteban, que está justo en los capítulos anteriores, la iglesia se ve impulsada a través de la persecución, y así vemos cómo Dios permite la persecución y el mal para conseguir bienes. A través de eso la iglesia sale y anuncia el evangelio fuera, como el Señor lo había dicho, que el evangelio saldría desde Jerusalén, Judea, Samaria y a toda la tierra. El evangelio se va expandiendo hacia afuera y la persecución es el motor que los empuja también hacia eso. Entonces vemos cómo Dios dirige esto. Y Esteban es el momento clave en el que la persecución llega hasta el martirio, en el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, ¿no?
y desde allí se dispara el Evangelio hacia afuera, pero en medio de el martirio de Esteban aparece la figura de este joven llamado Saulo, ¿no? Si nosotros retrocedemos aquí en Hechos, un poquito hacia atrás, justamente al capítulo 7, al final del capítulo 7, cuando va a ser apedreado, cuando va a ser martirizado Esteban, dice en el versículo 58 del capítulo 7, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí es donde aparece por primera vez Saulo de Tarso en la narrativa de Lucas, ¿no? Y ya vemos que de entrada aparece en el contexto del martirio de Esteban, es decir, están lapidando a Esteban, y aunque Saulo no participa de la lapidación, él no tira las piedras, pero él es cómplice y él aprobaba esto. De hecho, él, y por eso lo refleja Lucas, ¿no? Él guarda las ropas de aquellos que le apedrearon, ¿no? Es decir, él se queda a cuidar la ropa porque ellos para apedrearle se quitaban, ¿no? Y dejaron sus ropas para que Saulo las cuidara, ¿no? Por eso al inicio del capítulo 8 dice Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad? Y luego dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, estos breves versículos que Lucas nos deja nos muestran por qué es tan profunda y tan importante la conversión de San Pablo, ¿no? Porque este joven Saulo, como él mismo se describe en las epístolas que luego escribe siendo ya el apóstol Pablo, ¿no? Él dice que él era más celoso que muchos de sus contemporáneos y de sus hermanos fariseos. Él se describe como un fariseo de fariseos, ¿no? Entonces, dentro de la secta judía de los fariseos, habían algunos más celosos, otros menos celosos, y él era un fariseo muy celoso de la ley y de las tradiciones y de las costumbres. Y por esa razón, él está persiguiendo aquí a la iglesia, ¿no? Y de hecho, en lo que hemos visto aquí, su persecución era feroz. Él asolaba a la iglesia y entraba por las casas, ¿no? Casa por casa, y los arrastraba, ¿no? Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Fijaos la violencia, aunque como digo, aquí no se le ve a él directamente asesinar a nadie, pero le estamos viendo ser un cómplice, le vemos consentir en la muerte de Esteban, guardar las ropas de quienes lo apedrean y meterse en las casas y arrastrar a muchos y llevarlos hacia los tribunales judíos. Para que sean muchos de ellos obviamente castigados y, como vemos en Esteban, el primero en ser martirizado, muerto, ¿no? Entonces ese es el trasfondo de Saulo de Tarso, ¿verdad? De Saulo de Tarso. Y por eso es que en el capítulo 9 nos dice que este Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Es decir, aquí estamos viendo, es una forma muy gráfica que usa Lucas para mostrarnos lo que había en el corazón y en el comportamiento de Saulo, ¿no? Él estaba lleno realmente de odio, de ira y de amenaza, de violencia hacia los discípulos del Señor, los discípulos del Señor. Y él vino al sumo sacerdote. Acordaos que el sumo sacerdote son los saduceos, y esta era la principal autoridad de los judíos. Era en el que recaía la mayor autoridad en aquellos tiempos, eran
el sumo sacerdote y los otros sumos sacerdotes y todos los que pertenecían a esa casta saducea, ¿no? Dentro de los judíos. Entonces él pide cartas para ir a las sinagogas en la diáspora, ¿no? En este caso de Damasco, para que si se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, y acordaos que ese es uno de los nombres más antiguos que tiene la iglesia, ¿no? El camino, ¿no? La iglesia se ha llamado así en Hechos de los Apóstoles, en varios lugares Lucas le llama a la iglesia el camino. Por eso en las Biblias ahí aparece camino con C mayúscula, ¿no? Porque es un nombre. Y eso nos recuerda una vez más que la vida cristiana es un camino, ¿verdad? No es un momento. Y toda la salvación se completa en un camino, no en un momento nada más. Entonces, un camino. Y él pide esas cartas para ir cogiendo de Jerusalén. Él seguía con esta persecución tan fuerte hacia los creyentes, ¿verdad? Y va pues allí camino de Damasco, y yendo en el camino dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí estamos viendo un acontecimiento sobrenatural en ese viaje a Damasco. Él está yendo a Damasco a perseguir a la iglesia, a perseguir a los discípulos del Señor, aquellos que son los del camino. Y en el camino aparece este resplandor y se oye esta voz. Obviamente es una manifestación divina, esto es una manifestación celestial. Y esa voz se dirige a él directamente y le dice: Saulo, Saulo, ¿no? Porque dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí vemos entonces que estas palabras que oye Saulo, y este resplandor, es un resplandor de una gloria celestial, como la que ve el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando está en el cielo y ve la gloria de Cristo y ve ese resplandor tan potente que él no puede hacer más que tirarse al suelo y quedar cegado. Ese resplandor de la gloria de Dios, como el que vieron los profetas al entrar en el templo celestial. Estamos viendo la gloria divina aquí. Y estamos viendo a Jesús mismo hablar y decirle a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es muy importante porque aquí vemos que a quien Saulo está persiguiendo es a los discípulos del Señor. Él está persiguiendo a la iglesia. Pero para Jesús eso es personal. Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, me estás persiguiendo a mí. Estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Es el Señor diciendo: los míos, ¿no?, son tan míos como yo mismo, ¿no? Y eso es muy importante porque muestra efectivamente que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo, todo lo que se hace a la iglesia, a su cuerpo, se está haciendo a la cabeza, a Cristo mismo. Por esa misma razón, lo que la iglesia hace en Cristo, en la autoridad de Cristo, es Cristo mismo haciéndolo. Es por eso que ya hemos visto los sacramentos, el anuncio de la palabra, el perdón de los pecados, y en todas estas cosas, por eso Jesús puede decirle a la iglesia: a quien perdonare los pecados le serán perdonados, ¿no? Porque está Cristo mismo actuando a través de la iglesia, ¿no? Entonces es tan importante ver esta unión entre Cristo y su pueblo. A Cristo se persigue, a Cristo se maltrata, cuando a la iglesia se hace mal. Entonces vemos aquí en este momento es cuando ocurre la conversión de Saulo, ¿no? En este momento Saulo está siendo expuesto a la gloria divina, humillado delante de Dios. Él cae de su caballo y se está viendo allí totalmente superado por la gloria de Dios, oyendo estas palabras divinas. Tiene un encuentro con Cristo allí y le llama Señor. Por eso le pregunta: ¿quién eres, Señor? Ya le llama Señor, le está reconociendo en su señorío, y ya Jesús le ha dicho quién es.
Y ahora vemos la actitud y el corazón de Saulo, que antes estaba respirando amenazas de muerte y yendo muy directo a perseguir a la iglesia, pero ahora él le dice, temblando y temeroso, está con un corazón humillado delante de Dios. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí ya estamos viendo a Saulo con un corazón contrito y dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Y eso es lo que manifiesta justamente la conversión de una persona. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, es justamente reconocer que se ha hecho mal y estar dispuesto a dar la vuelta, a girarse hacia Dios. Eso es la conversión, a renunciar a lo que se ha hecho mal con un corazón contrito, con un corazón humillado y estar dispuesto a obedecer a Dios, a hacer lo que Cristo dice ahora. Y esa es la actitud que vemos aquí en Pablo, en este encuentro, en Saulo digo, en este encuentro con Cristo. Él ha tenido este encuentro con Cristo allí. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Antes de esto, el Señor Jesús le ha dicho a él, ¿no? Yo soy Jesús quien te persigue, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Le está diciendo, estás luchando contra Dios, estás dando patadas como un caballo, pero contra un aguijón. Es decir, en lo que tú intentas herir a mi iglesia, te estás hiriendo a ti mismo. En lo que tú intentas rechazarme y atacarme, te estás destruyendo a ti mismo. Y eso es lo que ocurre con todo aquel que quiera destruir la iglesia. Con todo aquel que quiera atacar a Cristo o ir en contra de Cristo, lo único que está haciendo es autodestruyéndose. No está haciendo otra cosa, ¿no? Y ahora, cuando Saulo le pregunta qué debe de hacer, el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Fijaos, esta actitud del Señor. El Señor mismo allí no le dice, vas a ir, tienes que ser bautizado, tienes que arrepentirte. El Señor no se lo dice. El Señor le dice, ve a la ciudad, entra, y allí se te va a decir lo que debes hacer. ¿Y quién se lo va a decir? La iglesia. ¿Quién se lo va a decir? A quien él perseguía, ¿verdad? Se lo van a decir los siervos de la iglesia, los ancianos, los maestros de la iglesia. Y allí va a entrar Ananías. Y ahí es cuando vemos otra vez cómo es que Cristo delega su autoridad en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a mostrar allí la voluntad de Dios? Lo que tiene que hacer, se lo va a mostrar justamente la iglesia a la que él perseguía. Y va a ser Ananías, ¿verdad? Ananías. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, ¿no? Es decir, Saulo quedó ciego. Todos los demás quedaron también atónitos ante lo que vieron. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie, pero Saulo sí vio a Cristo. Y ahora Saulo ha quedado ciego, ¿no? Y le llevaron por la mano, dice, y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El Señor le dejó 3 días ciego y él quedó como en ayuno 3 días ciego. Así como el Señor estuvo 3 días muerto antes de resucitar, Pablo estuvo 3 días ciego también, sin comer ni beber. Y es un tiempo que Dios le ha concedido, le concede a Pablo, para que él examine y medite y prepare bien su corazón para lo que viene ahora, que va a ser su bautismo. Pablo está con este corazón en ese momento en shock de haber tenido esa experiencia con Cristo, de haberse vuelto al Señor, pero está en todo ese tiempo, por eso de ayuno y en un tiempo de oración, porque de hecho se lo dice el Señor a Ananías más adelante, él está orando, él está en un tiempo incesante de oración y de ayuno
antes de que el Señor le diga qué es lo que tiene que hacer por boca de Ananías. Entonces dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vemos aquí otra manifestación sobrenatural. El Señor habla con Ananías y le dice claramente, ve a este lugar donde está Saulo, porque él ora. Y ahí vemos esa actitud de San Pablo, como hemos dicho, o Saulo todavía. Y el Señor diciéndole a Ananías que vaya, porque Saulo ha visto en visión que él iría para que recobre la vista. Pero Ananías tiene miedo, porque Ananías sabe, y la iglesia en Damasco sabe de la persecución que se ha desatado con Esteban, y saben del trabajo de Saulo asolando a la iglesia y de la autoridad que él tenía, porque él iba como un delegado de los sumos sacerdotes. Él tenía un poder oficial para ejecutar la persecución que llevaba a cabo. Así que Ananías obviamente estaba asustado y le argumenta al Señor por qué razón él está asustado, ¿verdad? Y de cuántos males ha hecho y de la autoridad que tiene. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, fijaos, es bien fuerte lo que le dice el Señor a Ananías, pero le está dando confianza y le está diciendo, tú ve, tú confía en mí, porque este me es un instrumento escogido. Y ya sabemos, Saulo, que luego será el apóstol Pablo, será verdaderamente un instrumento escogido en las manos de Dios para llevar su nombre, para llevar el Evangelio de Cristo, para llevar el nombre de Dios a las naciones, es decir, a todos los gentiles. Por eso San Pablo será el apóstol de los gentiles, de las naciones, es decir, el que lleva en sus misiones el Evangelio a toda la tierra. Pero también él dará testimonio y llevará su nombre en presencia de los reyes, porque él anunció, acordaos, en sus juicios el Evangelio a muchos de los gobernantes y también a los hijos de Israel, también predicó a los judíos. Así que el anuncio de Pablo y el ministerio de Pablo es un ministerio pues grandioso, ¿no? Y la mayoría del Nuevo Testamento, ya sabemos, la mayoría de las epístolas son paulinas, ¿no? Son de Pablo, y hasta el día de hoy, obviamente, la obra y el ministerio del apóstol Pablo es tremendo y muy importante para la vida de la iglesia. Por eso San Pedro y San Pablo son considerados pues estos dos apóstoles tan importantes, ¿no?, en la vida de la iglesia. Entonces también le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí hay una, vamos a llamarle así, una promesa del Señor para San Pablo, ¿no? Y es que él tendría que padecer por causa del nombre de Cristo. Y la vida de San Pablo fue una vida de un gozoso padecimiento, ¿no? Nosotros vemos a Pablo en sus epístolas describirse como uno que ha sufrido aflicciones, persecuciones, había sido maltratado, casi muerto, había sufrido naufragios por parte de los judíos, había sido azotado en el límite máximo en varias ocasiones, había estado, incluso parece muerto y resucitado en algún momento cuando fue apedreado. Entonces San Pablo tuvo que padecer por causa del nombre mucho, por causa del nombre de Cristo. Y esto nos muestra
un paralelismo para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que ser unidos a la cruz de Cristo antes de disfrutar de la gloria de la resurrección en el día final. Aquí en esta vida va a haber aflicción y por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, padeceremos y debemos padecer muchas veces. Entonces San Pablo es un modelo de ese padecimiento, ¿no? Y fijaos, aquí parece como que el Señor lo relaciona también con el hecho de que él fue un perseguidor, ¿no? Él persiguió y trajo aflicción a la iglesia y Ananías está asustado por esto, pero el Señor le dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer a él por mi nombre. Entonces, así también Pablo tiene que ser unido a esos padecimientos que al inicio él mismo propició, pero que luego él los tiene que vivir también en su propia vida. Y así el Señor nos enseña, y así el Señor nos purifica, nos santifica, nos prepara también para heredar el reino, como fue en él, ¿verdad? Entonces Ananías fue, dice, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando el apóstol Pablo cuenta su testimonio, un poquito más adelante en Hechos capítulo 22, vamos a buscarlo, él relata también un poco esta conversación con Ananías y nos da algún detalle más. En Hechos 22, capítulo 22, versículo 12, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Vemos aquí que el mismo apóstol Pablo, ¿no?, cuenta esa conversación con Ananías, ¿no?, y nos da algunos detalles más. Acordaos que él está allí porque el Señor le ha dicho, ve a la ciudad porque allí te será dicho lo que tienes que hacer. Y volvemos. ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? La iglesia, en la figura de Ananías, que es el pastor, el presbítero o el obispo de esa zona. Y él es el que le guía y le dice lo que tiene que hacer. Le transmite el plan de Dios, lo que el Señor le ha revelado en esa visión a Ananías, se lo dice, ¿verdad? Él te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Cristo, y oigas la voz de su boca y serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Tú vas a ser un testigo. Por esto es que Pablo se le considera pues apóstol también. Es el apóstol 13, ¿no? Por decirlo de una manera. Realmente es un apóstol 13, un apóstol a las naciones, porque él también testigo y ahora va a dar testimonio, ¿verdad?, de Cristo. Y le dice, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre, ¿no? Le está diciendo, ven, ahora vas a ser bautizado. Acordaos, para el perdón de los pecados, ya le había dicho en Hechos 9, donde hemos leído, ¿verdad? El Señor le había dicho que él sería sanado de su vista, ¿verdad? Recibiría la vista y recibiría el Espíritu Santo. Y esto está relacionado con todo lo que hace ahí Ananías, ¿no? Ananías le impone las manos, le vuelve la vista y luego él es bautizado, ¿verdad?,
recibe el Espíritu Santo y el perdón de los pecados, como hemos leído en estos dos pasajes. Todo esto nos muestra la conversión de Saulo y cómo Saulo es unido a Cristo, cómo Saulo es unido a la Iglesia, recibe el perdón de sus pecados, el don del Espíritu Santo, y todo cambia en su vida. Todo cambia en su vida. Por eso, en el versículo 18, volviendo a Hechos 9, dice: al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, Pablo permanece allí unos días con los hermanos de Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, apenas ya San Pablo se ha convertido, ha sido unido a Cristo allí en el bautismo, él ha empezado ahora a anunciar a Cristo en las sinagogas. Él ya no iba a perseguir, obviamente, sino iba a anunciar, y por eso dice, y todos los que oían estaban atónitos, todos estaban pues sorprendidos, estupefactos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Fijaos cuánto énfasis hace en invocar el nombre de Cristo, ¿no? En el bautismo, en invocarle aquí, invocar, ¿no? Clamar al Señor por salvación, ¿no? Señor Jesús, ten misericordia de mí, sálvame, invocar a Cristo, invocar el nombre del Señor. El que invoque el nombre del Señor será salvo, ya decía en el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta maravillosa conversión de San Pablo nos recuerda la misericordia, la gracia y el poder de Dios, que siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros pecadores, dice el mismo San Pablo, Cristo murió por nosotros. Y no importa si nosotros hemos sido perseguidores de la Iglesia, odiadores de Cristo, si hemos dado coces contra el aguijón, si hemos maltratado incluso a los suyos, pero si cuando Cristo se nos ha manifestado y se nos ha revelado, nosotros hemos con corazones contritos y humillados, hemos recibido a Cristo y nos hemos dado la vuelta a nuestros caminos para unirnos a Él y seguirle, todo cambia y empieza una vida nueva. Y el Señor a todos, ¿no? Los que hemos venido a los pies de Cristo nos ha sacado de mucha oscuridad, de muchas tinieblas, de mucha maldad y de una profunda rebelión contra el Señor, muchas veces, ¿no? Pero el Señor nos transforma y nos cambia en nuestra naturaleza. Por eso, a partir de este evento de su conversión, de aquí en adelante, en los Hechos, ya se habla de Pablo y ya no de Saulo, ¿no? Porque la vida de Saulo de Tarso cambió radicalmente por la presencia de Cristo, por ese encuentro con Cristo y su iglesia, por ese encuentro con Cristo, y donde a través de su pueblo, de su iglesia, él ve ahora el propósito de vida que tiene, lo que Cristo quiere que haga, y ahora él empieza a caminar en ese camino, en esa vida nueva, con el perdón de sus pecados, con la obra del Espíritu Santo en su corazón, y le transforma efectivamente en el apóstol Pablo. Solo quiero terminar diciendo que la palabra o el nombre Saulo es el nombre, un nombre judío que les gustaba mucho porque venía de Saúl, del rey Saúl, y era un nombre real, era un nombre de un rey, de un grande. Pero Paulo significa pequeño, ¿no? Y vemos cómo el apóstol, cuando era Saulo, se creía muy grande, ¿no? Pero el Señor le mostró que él tenía que ser pequeño, ¿no? Y por eso se llama ahora Saulo, se llama Pablo, ¿no? El pequeño. Por eso es que él mismo dice que yo soy apóstol, pero soy menos que el más pequeño de todos. Y él mismo dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, ¿no? Y
Vemos el corazón humilde, contrito, humillado de San Pablo, que siendo realmente el apóstol más grande en toda la obra misionera, pero con un corazón humilde de servicio, de padecimiento por causa de Cristo y por amor de la iglesia. Esa iglesia a la que él persiguió, pero a la que luego él amó con todo su ser, y en sus epístolas se ve claramente el dolor paternal y la preocupación paternal que sufría por todas las iglesias de los gentiles que él fundó. Y le vemos un cambio tan profundo. Que Dios nos ayude, que oremos por muchas conversiones como las de San Pablo, y que nuestras vidas también sean, le imitemos a Él como Él imitó a Cristo, ¿no? Que eso es lo que Él mismo dice, ¿no? Y que sea también un modelo para nosotros. Y repito, oremos por muchas conversiones y que perseveremos en ese camino de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength